Bueno, jóvenes, buenas tardes. Ahora sí, yo creo que hay un buen grupo. Vamos a dar inicio ahí a la clase. Sí, bienvenidos. Entonces, ahorita comparto la presentación. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Y esta sería, bueno, ¿me confirman? Yo creo que sí, ahí ya quedaría ahí la pantalla compartida para todos. Solo quiero ver si aquí estaremos. Sí, ya se logra visualizar. Bueno, entonces hoy continuamos con los métodos de identificación para ubicar las raíces en expresiones algebraicas. Eh, Recordemos que estábamos dentro de los métodos abiertos. Ya cubrimos el de punto fijo, el de Newton-Raphson, el de la secante, ¿no? Y ahora pues vamos a ver una modificación de la secante, ¿no? Que básicamente consiste en el hecho de que nosotros eh, observemos, ¿no?, que en, en esta expresión, ¿no?, vamos a considerar un pequeño incremento a una pequeña modificación también a nuestra fórmula indicada como con el método de la secante. Recordemos que el método de la secante se fundamentaba en el hecho de que se tomaban dos puntos que tenían contacto con la función. Eso es una secante. Una secante es una recta que corta en dos o toca en dos puntos a una función. Y en este caso, sufre una modificación ese método que vimos, en el hecho de que se considera un cambio fraccionario. En este caso, se agrega en la expresión de la primera derivada. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ustedes tendrían, vamos a ver eh, esta representación. Tenemos la primera derivada de la expresión y aquí, bueno, se nos indica que es equivalente, ¿sí? Recordemos que ese símbolo, eso es lo que representa el signo. Y en nuestro cociente tendríamos la función f, que será evaluado en x más ese incremento. Este símbolo representa delta. Entonces sería x más ese delta x menos la función evaluada en xy dividida el delta xy, ¿ok? Donde delta x, aquí que indica, representa un cambio fraccionario pequeño al sustituir en Newton-Raphson. Recordemos cuál era nuestra fórmula de Newton-Raphson, que es esta que representa aquí, ¿sí? Que es x sub i más 1 es igual al valor actual de x, que es más cercano a la raíz, sería igual a xy menos xy evaluada en la función dividido xy evaluada en la primera derivada, ¿ok? Si nosotros sustituimos esta representación de primera derivada en nuestra expresión de Newton-Raphson, que sería aquí en el denominador,
Y después de aplicar extremos y medios, ya nos quedaría esta representación. Es decir, este cociente que está aquí, sería colocado en el denominador. Entonces ya nos quedaría una fracción, sí, nos sigue quedando una fracción, pero donde en el denominador existe una división nuevamente. Entonces habría que aplicar extremos y medios y eso ya nos lleva a esta representación, donde x sub i más 1 sería igual al valor de xi menos, tenemos una división, delta x y por xi evaluada en la función dividido f de xi más delta x, esta representación evaluada en la función, menos xi evaluada en la función. Entonces, esta fórmula es la que utilizamos para ir encontrando los valores aproximados a la función. ¿Ok? Entonces, luego de conocer en qué se fundamenta el método de la secante, que es básicamente el obtener una aproximación de el utilizar una aproximación de la primera derivada, que sería esto, porque recordemos que es una secante y con este incremento, que lo vamos a considerar que es muy pequeño, este delta, prácticamente ahí estamos tomando en cuenta que serían 2 puntos que estarían tocando la función, pero que estos 2 puntos están muy cercanos. ¿Sí? Por eso ese delta X es un cambio fraccionario, es un incremento muy pequeño. Y veámoslo aquí en el ejercicio que vamos a resolver. ¿Va? Siempre tenemos la función f de x que es igual a e a la menos x, que ya sabemos cómo es que nos queda esa raíz. Ya la hemos trabajado con métodos anteriores, que sería, y vamos a determinar su raíz. Ahora, aquí parte del enunciado y nos indica con un error de aproximación de 0.01. No sé si se nota aquí estaría eh, con un error de aproximación de 0.01% y me dice que use un delta igual a 0.01. Los deltas que nos den, o los incrementos, esos cambios fraccionarios, siempre van a ser pequeños. Regularmente 0.01, 0.02, o inclusive más pequeños. O sea, ahí nos indican en el enunciado cómo será ese incremento. Esa información ya es parte de nuestra expresión. Ahora, si no lo incluye en nuestro enunciado, entonces, por lo regular, se sugiere utilizar 0.01. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita en Excel. Previo a pasar al ejercicio de Excel, hablemos un poco sobre, bueno, cómo es que se utiliza ese incremento. Aquí dice que la elección de un valor adecuado para delta no es automática. O sea, cómo nosotros nos valemos para identificarlo. Bueno, veamos la primera opción. Si delta es muy pequeño, el método puede no tener éxito por el error de redondeo. Es decir, que como nosotros aquí hacemos, siempre consideramos una cierta cantidad de decimales, pues eso nos puede llevar en este caso a que la cancelación, causado por la cancelación por resta en el denominador. Recordemos que es lo que nos queda aquí en el denominador. ¿Sí? O sea, si nosotros consideramos un incremento aquí en el denominador, si el delta x es muy pequeño, significa que en el momento en que nosotros digamos que a este xy le incrementemos ese valor de delta, y si ese delta es muy pequeño, prácticamente este resultado del lado izquierdo va a ser muy similar al resultado del lado derecho. Entonces tendríamos, bueno, una resta donde si los valores son muy cercanos, prácticamente tendríamos una división, se fuera dando una división entre cero. Si nosotros redondeamos nuestros decimales, aunque aquí, como todo lo estamos haciendo en Excel, esta forma de venir y nosotros evaluamos y sustituimos en nuestras fórmulas, pues esto, en este caso, el denominador, pues
no nos daría cero en un momento, porque tal vez la cantidad de cifras que logremos apreciar en la celda, posiblemente puede ser 0.000000, unos varios ceros después del punto, y que no logremos observar alguna cifra significativa. Pero de ahí, pues, eh, sí tendríamos inmediatamente un resultado, porque no sería una división entre cero, porque un resultado no sería igual, el resultado de la derecha no sería igual al de la izquierda, porque ahí se incrementa, por muy mínimo que sea, pues aquí, como al trabajarlo en Excel, tendríamos una división, tendríamos un resultado satisfactorio, pero eso sí, en la visualización de los valores de las celdas, posiblemente eh, sea eso, de que nos observaron demasiados ceros, ¿ok? Ese es eh, uno de los inconvenientes si no hacemos que delta sea muy pequeño. Ahora, si hacemos que delta sea muy grande, pues la técnica puede llegar a ser ineficiente y hasta divergente. Es decir, no se recomienda que sea mayores a 1, ¿sí? Porque ya podría ser si se trata de funciones quizá exponenciales, que tengan mucho cambio entre un valor de f y el siguiente o el anterior, eh, habría mucha diferencia entre un valor de f y otro. Por ejemplo, que un valor de f sea 8 y el siguiente valor de f sea 400, por decir un valor. Entonces están muy alejados. Si al momento de evaluar proporcionar un incremento quizá de una unidad en X, ¿sí? Entonces tampoco se recomienda que delta sea muy grande, porque ahí puede llegar a diverger nuestro método, ¿ok? Y, bueno, y por otra parte, si se selecciona correctamente, proporciona una adecuada alternativa en los casos donde la evaluación de la derivada se dificulta. Y es el desarrollo de los valores iniciales el inconveniente. Es decir, prácticamente como estas técnicas, pues anteriormente, pues bueno, ya llevan años de ser desarrolladas, eh, y anteriormente no había mucha disponibilidad de software para poder venir y encontrar la primera derivada, pues era un inconveniente. Recordemos que el método de Newton-Raphson, que aquí está escrito, es este que tenemos aquí, depende de que nosotros sepamos derivar, ¿no? Porque se divide entre la primera derivada. Pero como ahora podemos utilizar GeoGebra, que es una alternativa muy buena para poder encontrar una primera derivada, pues ya no sería ese inconveniente. Nuestro único inconveniente sería en que nosotros identifiquemos o sepamos ver cuál es nuestro valor XI, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que indica aquí. Nuestros valores iniciales, que sepamos identificarlo, porque si está muy lejos de la raíz, puede ser que nos topemos con otros inconvenientes y que nunca vaya a converger hacia la misma, ¿ok? Entonces veamos este ejercicio desarrollado en Excel, ¿sí? Entonces necesito que ahora vayan a descargar el archivo, este que se denomina método desecante modificada. Ya está disponible en la plataforma para que lo descarguen, y ahí sobre ese vamos a trabajar, que sería este. Vamos a quitar esto aquí. Entonces descarguémoslo. Eso es lo que tendrían ustedes. Un tiempo ahí para que lo descarguen y empecemos ahí a interactuar. Entonces ya sabemos que este método de la secante no va a depender no va a depender de que nosotros utilicemos o determinemos una primera derivada. Por eso utilizamos esa expresión equivalente. Okay.
¿Sí? ¿Qué es esto? Una expresión equivalente a la primera derivada, que es un cociente incremental, se le conoce a esta expresión. Bueno, entonces, levantando la mano, por favor, ahí en el chat para ver quiénes ya lo tienen ahí descargado. Bueno, yo creo que ahí estamos. ¿Cómo se llama el documento, Inge? Es método de la secante modificada. Ahorita les comparto dónde está. Es Ya, Inge, gracias. este. El último que está ahí agregado, donde están los archivos. Bueno, yo creo que ahí está la mayoría. Y empecemos entonces. Primeramente, sabemos que corresponde la iteración 0. Luego el valor de x, y. Si nosotros, esta es una fracción del gráfico de f de x es igual a e a la menos x es esta que tenemos la función. Sabemos por dónde se encuentra la raíz, la hemos encontrado en 0.56, por ahí la hemos determinado. Entonces, pues un valor inicial sabemos que tendría que estar hacia la izquierda, no tampoco nos alejemos mucho. Un buen valor podría ser aquí en 0, en 0.2, 0.5, y lo podríamos colocar. Iniciemos en 0, ¿ok? Entonces, xy, 0. Delta X, ya por lo menos en este caso nos lo dice en el enunciado y sería 0.01. ¿Ok? ¿Listo? Si no, pues ustedes, si no lo dice en el enunciado, ese es un buen valor que puede ser de funcionalidad para operar. F de X, y. Ahora es momento de sustituir esta X en nuestra función. Entonces es igual, función exponencial, en este caso menos el valor de x, paréntesis, menos x. ¿Sí? Y damos enter. F de x y da igual a 1. Luego tendríamos que ubicar f de x y más el delta, es decir, más este 0.01 nuevamente. Entonces, llamamos a la función exponencial, ponemos paréntesis, menos el valor de xy, y a ese valor de xy le sumamos el delta. ¿Sí? Cerramos, pues ahí ya tendríamos e a la menos x. Luego menos, voy a abrir paréntesis nuevamente, porque recordemos que la función es menos x, entonces sería xy más 0, más su delta, ¿ok? Entonces sería 1.005, ¿sí? ¿Estaríamos? Sí nos quedaría Ingeniero, función. una consulta, disculpe. ¿Cómo dijo que elegimos el delta? El, ¿Cómo lo? ¿Cómo lo elegimos? Bueno, el delta, recordemos que es un incremento. ¿Sí? No puede ser demasiado pequeño, un valor, digamos, 0.001, porque eso representaría un incremento muy pequeño, porque recordemos que ese método se denomina secante. Entonces, necesariamente tiene que haber dos puntos que toquen la curva, pero que esos puntos tampoco sean muy cercanos. Entonces, ese delta proporciona el segundo punto que tocaría sobre mi función, pero que no estaría muy alejado del primero. Entonces, lo más conveniente podría ser 0.01, 0.05. ¿Sí? Ya utilizar 0.001 ya sería un incremento muy pequeño, en donde posiblemente tendríamos que hacer
quizá muchas iteraciones para lograr llegar a la raíz. Entonces, mi recomendación es que si no se lo dan en el enunciado, pueden utilizar este 0.01, ¿ok? También puede funcionar 0.05. Vamos a ver ahorita como vamos a dejarlo aquí metido en fórmula, pues vamos a ver qué tanta variación hay con este delta que tenemos como 0.01 y vamos a ver después con 0.05 y vamos a ver cómo cambian con las iteraciones, ¿ok? Tenemos, bueno, xi más 1, aquí es donde metemos nuestra fórmula, esta, ¿ok? Sería entonces signo igual, xi es 0, menos, vamos a meter la operación de la división, pero voy a abrir, doble paréntesis voy a abrir. En el numerador tengo delta xi, ¿sí? Es el delta por f de xi. Ahí está. Ese es numerador dividido. Bueno, en el denominador, bueno, tengo una resta. Como hay una resta en el denominador, voy a abrir un paréntesis. Y resultado de evaluar x más delta en f, que sería esta celda, menos f de xi. Ya tenemos, cierro el paréntesis del denominador y ahora cierro el otro paréntesis que tenía aún ahí abierto, que era de toda la división. Ahí tenemos nuestra operación. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un poco más grande la celda para que los decimales, ahí está. Un error, bueno, no un error, aquí tenemos un menos 199. Déjenme ver si tenemos aquí correcto todo. Xi menos delta x delta x por f de x y dividido f x más delta x que tenemos menos el f de x y sí, ahí está. Menos 200 me sale aquí voy a ver, creo que hay pues no tendría que salirme menos 200. Vamos a ver si aquí tengo un resultado exponencial de, voy a abrir, no sé, posiblemente aquí me esté, pero no tendría que, no, exponencial menos x más su delta menos el x más delta x. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver en la siguiente iteración. Todavía estoy muy alejado. Esto sería signo igual. Vamos a ver aquí esta siguiente iteración. Iteración, bueno, signo igual. Anterior más 1. Tenemos, recordemos que esto, pues aquí solo 0.01 se copia. Ingeniero, Y para el siguiente XY es este, simplemente copiarlo. ¿Ok? ¿Sí? dije, disculpe, me perdí en el primer cálculo que hizo. ¿Cómo calculó función de x sub y? Este. ¿Sí? Pues eso es meter la fórmula. Este f de x, ¿eh? E a la menos x menos x. Entonces aquí estaría e a la menos x menos x. ¿Listo? Muchas gracias, Inge. Bueno.
Bueno, entonces, para estas tres celdas que siguen, la de fx más la de f de x más delta x más xy, solo se copia. ¿Ok? Bueno, aquí estoy viendo que me estoy alejando. Independientemente aquí tendría que utilizar, porque aquí vemos un xy que está en menos 199 y ahora en un menos 200. Se está alejando. No tendría que pasar eso. ¿Sí? Entre x, el x anterior y el x actual tendría que irse acercando a 0.56. Voy a incrementarme aquí más el tamaño. Inge, disculpe. ¿Sí? En la columna donde se encuentra f de x sub y más el cambio de x sub y, en la fórmula no tendría que tener el exponente, digamos, como tiene menos b4 más c4. ¿No sería colocar el b4 más c4 entre paréntesis y así sacar el signo menos? Aquí, sí, ya vi eso, está acá. Aquí, sí, porque aquí tengo a la menos, bueno, aquí el signo aquí tendría que ser, aquí me tendría que quedar a la menos 0.01, menos 0 más, bueno, aquí se supone que aquí tendría que haber un paréntesis, pero a la menos y la suma, bueno, cambiaría, o sea, sí, esto era así, porque aquí tendría que tener a la menos x más su delta, ¿sí? Cabal, eso me faltaba ahí, gracias. A la menos x más su delta, me faltaba este paréntesis, aquí ven, porque ahí influía en el resultado. Entonces ahí quedaría a la menos x más su delta menos x más su delta. Ok, entonces ahí tendríamos 0.50, ¿sí? El x siguiente x. Y aquí estamos, vimos como, y ahora 0.76. Ok, vamos a ver cuánto va, eh, nos va proporcionando. Encontremos el error, ¿va? Sí, sin igual, valor absoluto, abro paréntesis, es el x actual menos, bueno, doble paréntesis, el x actual menos el x anterior dividido el x actual por 100. ¿Ok? Un 34% de error. ¿Ok? Quiere decir que me acerqué a la raíz. Veamos. Sí, ¿qué sucede? Selecciono todas las filas ahora. Bueno, toda la fila. Y copio hacia abajo. Bueno, no tendría que quedar esto ahora nuevamente. Déjenme ver qué está pasando aquí. Ah, no, aquí. Este lo incrementó 0.01. Aquí tendría que ser 0.01. ¿Ok? Bueno, ni siquiera eso. ¿Qué está pasando aquí? Aquí también en f de x, ¿no? Aquí no tendría que ser a la menos. Aquí tenemos un error. A la menos x, no, a la menos x. Y aquí a la menos x, ¿sí? Aquí estamos bien también. A la menos x. Aquí. No estaba bien la fórmula aquí. Aquí no la había jalado todavía, por eso me estaba afectando. Aquí arriba, aquí corregí los paréntesis y ahora para abajo aplicado a estos. Y aquí ahora sí está incluido el paréntesis que me hacía falta. Y en esto, pues aquí no hay problema. Ok, entonces ahí está. Ya me estaba asustando ahí que no iba a quedar. ¿Va? El error 11%. Vemos que en la segunda iteración el error bajó a 0.11 y aquí ya vemos la tendencia en la raíz, 0.56, que es 56,43, creo que es por ahí donde nos queda. Hagamos la siguiente iteración.
Ya vemos que es 0.567143 y de hecho aquí es donde está. Y por el error que estamos obteniendo ya menor a 0.01, de hecho aquí tendríamos que quedar, ¿sí? En esta última iteración, ¿sí? Porque ya alcanzamos perdón, aquí el incremento, vean, aquí voy a corregir, estoy 0.01 y aquí debe ser, voy a mantener esto. Ese cuidado ahí, por favor, aquí no cambia mucho, igual sigue la raíz, la logramos ahí encontrar, pero cuando ustedes jalan aquí sus operaciones, este valor de delta X se va incrementando. Entonces tengan el cuidado de que aquí no les vaya, que se mantenga constante. Esta celda no tiene que cambiar. Hablando sobre este resultado, no sé si yo les mandé bueno, de hecho es con eso tenía que comenzar la clase hoy, se me pasó por alto, el resultado del último Excel que estábamos trabajando la semana pasada, con el método. ¿Cuál era el método que estamos trabajando? Era de Newton-Raphson, ¿no? ¿Pero cuál era el último método que trabajamos la semana pasada? De la secante. O el de la secante, bueno. Sí, sí, porque eran dos puntos, ¿no? Sí, el de la secante les mandé ahí por WhatsApp cómo era que variaba lo de una columna que se iba incrementando de unidad en unidad, ¿va? Y era simplemente el considerar el valor de X también anterior. Ahí se los coloqué con flechas en la imagen que les compartí en WhatsApp. Y quedando de esa forma, pues, prácticamente nos acercamos ahí a la raíz. Bueno, parte de la justificación de hacerlo de esa forma, qué valores de X se tenía que considerar, era porque bueno, cada vez en la primera iteración que nosotros hagamos, la raíz, bueno, debe de quedar dentro. Ese método de la secante no era, bueno, no es considerado como un método cerrado, porque no es que vayamos trabajando subintervalos, ¿ok? Pero necesariamente en el primero, pues la raíz debemos considerarla dentro de esos dos valores que coloquemos, ¿va? Y cada vez que nosotros vamos haciendo las iteraciones, ustedes deben de observar que la raíz cabalmente va quedando dentro, ¿ok? Bueno, entonces regresando a este método de la secante modificada, ahí quedaría en esta tercera iteración, ¿ok? Y tenemos la raíz 0.567143 con un error de aproximación ya menor a 0.01%. ¿Listo? Entonces aquí ya solamente de agregar la conclusión, yo creo que por aquí voy a jalar un resultado. La raíz positiva de la función es 0.71, bueno, 44, bueno, 4, podemos dejar con 5 cifras significativas, con un error aproximado por debajo de 0.01. Prácticamente sería esto. ¿Listo? ¿Preguntas? Inge, el último cálculo que hizo lo multiplicó por 100, ¿cierto? Del error aproximado, sí. Sí, aquí está la fórmula. Sí. Esa es la fórmula que introducimos. Me estaba dando otro resultado. Aquí está. Sí, es por 100, porque es el error aproximado. Muchas gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces veamos cómo estos métodos que hemos visto, pues ya prácticamente
están enfocados, que son los métodos abiertos, a utilizar un solo valor inicial en X, a excepción del método de la secante, que inicia con 2 valores ahí. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, y vimos cómo se acerca. La idea de estos métodos es cómo buscamos un valor cercano a la raíz. ¿Ok? Y puede utilizarse cualquier métodos cerrados, métodos abiertos, cada uno con sus ventajas y desventajas. Pues ustedes tienen que ir siempre ahí cuando se requieran encontrar una raíz, ir viendo qué método, pues de acuerdo a la expresión que ustedes tengan, cuál es el que más se pueda adecuar. Con esto, pues también al momento de ir eligiendo, si en este caso sería un método abierto el que ustedes elijan, que el valor inicial no sea muy alejado de la raíz, ¿sí? Porque eso puede dar una tendencia a ser divergente si nos alejamos mucho de la raíz, ese valor inicial. ¿Ok? Bueno, con este método de la secante modificada concluimos el tema de identificación de raíces, pero para aquellas funciones, aquellas expresiones de donde al momento en que se ubica una raíz, esa raíz no es de multiplicidad, porque las que vamos a ver a continuación ofrecen ya expresiones que esos puntos donde la función toca al eje X o corta al eje X resultan ser puntos donde son las raíces de multiplicidad. Y cuando es de multiplicidad, muchas veces esos métodos, los métodos que acabamos de concluir, puede ser que no funcionen. Entonces la idea es que siempre que ustedes van a venir y determinar la raíz de una función, grafiquen, ¿sí? Conozcan el gráfico, conozcan la tendencia, para ver si es una función tipo senoidal, si es una función exponencial creciente, exponencial decreciente, cuál es el modelo de su gráfico. Ya con eso ustedes van a tener un criterio para decir, bueno, me inclino por este método, por la forma en que tiene el gráfico. ¿Ok? Veamos aquí este siguiente tema, que es donde vamos a abordar métodos para nuevamente calcular raíces de ecuaciones, pero resulta que esas raíces son de multiplicidad. Aquí se nos dice que una raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje X. Cuando hablamos de que es tangencial es que apenas lo toca. En este caso, la raíz doble. Aquí tenemos el caso de una raíz doble donde la función, regularmente nuestras funciones nos la dan como tipo polinomio, ¿sí? O función exponencial, es decir, está desarrollada en términos. Esa es una expresión de una función x a la 3 menos 5x al cuadrado más 7x menos 3. Pero si nosotros conocemos la función, pero escrita como como factores que le dieron origen a esta, pues sería la que está arriba. Si nosotros desarrollamos x menos 3 por x menos 1 por x menos 1, nos daría esta expresión de abajo. ¿Qué observamos? Aquí, si nosotros consideramos únicamente solamente consideramos este modelo, el de abajo, pues no logramos ver las raíces de multiplicidad, pero sí con el gráfico. Se nos está diciendo que es una función de grado 3. ¿Sí? ¿Qué entendemos? Bueno, que habrá en un momento posiblemente un punto de inflexión. Y aquí vemos el típico gráfico de una función cúbica, ¿sí? Donde hay un punto de inflexión aquí. ¿Ok? Pero
Pues esto, si hay una función de grado 3, hay que ver su estructura, porque tal vez ustedes han escuchado, bueno, si es una función de grado 3, podemos utilizar el método de la división sintética e ir visualizando si son raíces reales o raíces complejas. ¿Cómo identificamos cómo son esas raíces? Por la expresión que vemos aquí, vemos que hay dos raíces. Okay, hay una aquí en X, bueno, pues por ahí a cercanía, vemos que puede ser X igual a 1. Por los factores que están aquí arriba, ya sabemos que va a ser X igual a 1, pero aquí, según si solo tuviéramos un gráfico, diríamos, bueno, aquí la raíz está cercana a 1, y aquí la raíz está cercana a 3, entonces hay dos raíces, ¿ok? Pero resulta que por la tendencia aquí del polinomio que es de grado 3, tendría que tener 3 raíces, ¿ok? Porque si es un polinomio de grado 3, hay 3 raíces. La otra raíz que no logramos ver con el gráfico, ¿será que sería raíz compleja? Bueno, existe la denominación de que si hay un punto, que en este caso, o una de las raíces es tangencial al eje X, aquí tenemos el eje X horizontal y la función es tangencial, vemos que es prácticamente solamente lo toca aquí en el extremo, en el máximo, ¿ok? Entonces cuando se da esa tendencia de que es tangencial al eje X, significa que en ese punto existe una raíz de multiplicidad, ¿ok? Es decir, el valor de X1 y X igual a 1 ahí, puede ser que sea 2 veces, ¿va? Y hay una forma de, bueno, determinarlo. ¿Cómo reconocer eso? ¿Cómo reconocer eso? ¿Ok? La multiplicidad par no cruza el eje X. ¿Ok? No lo cruza. Y es decir, solo es tangencial. A diferencia de la multiplicidad impar. Aquí tenemos una raíz triple. Tenemos nuestra función. Bueno, si desarrollamos este producto de x menos 3 por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, nos da una función de grado 4, que es x a la cuarta menos x a la 3 más 12x cuadrado menos 10x más 3. ¿Sí? Bueno, es una función de grado 4. Podríamos decir, bueno, es una función que tiene 4 raíces, ¿va? Pero resulta que 3 de esas raíces son idénticas, son de multiplicidad. Entonces una raíz está 3 veces, entonces prácticamente es de multiplicidad impar. Al momento en que una raíz sea de multiplicidad impar, esta sí va a cruzar al eje X. ¿Ok? Sí lo cruza, tal como se observa en este gráfico. Nuestro enunciado inicial dice, la raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangente al eje X, pero vemos que aquí sí lo cruza, entonces podría decir alguien, bueno, no cumple. Al inicio nos están diciendo que es tangencial al eje X, pero ¿por qué? Aquí sigue siendo una raíz múltiple, pero lo cruza. Resulta que lo cruza, pero solamente cuando la multiplicidad es impar. Hablemos de raíz triple, raíz quíntuple, y de ahí, bueno, raíz que se repite 7 veces, 9, etcétera, ¿ok? Esas sí lo van a cruzar, pero mientras las que son par, hablemos de 2, 4, 6, 8, 10, esas no la van a cruzar, van a tener este comportamiento, ¿ok? Entonces, cuando se presentan estas raíces múltiples, es ahí donde posiblemente los métodos que acabamos de ver, cerrados y abiertos, no nos resulten, ¿sí? Por la convergencia. Es decir, que no nos resulten. Por ejemplo, aquí, vean, es un máximo y cómo es el comportamiento con el eje X. Entonces puede ser que la convergencia aquí
no resulte. Veamos aquí. Aquí tenemos una raíz cuádruple. Nuevamente una función, vean, tenemos x a la 3, x menos 3, y está x menos 1 4 veces. Cuando si multiplicamos y desarrollamos todo este producto, nos daría una función de grado 5. Sí, entonces podríamos decir, bueno, si usamos división sintética, vamos a ver qué. Vamos a encontrar que son 5 raíces. Pero gráficamente, bueno, solamente hay 2 puntos. ¿Dónde están? Aquí en el 1 y en el 3. Como es una raíz, la raíz cuádruple es par, entonces vean que se comporta de forma tangencial. Es una raíz par, ¿sí? La raíz cuádruple es una raíz par, entonces es tangencial. Si hiciéramos nuestro ensayo con x a la, con bueno, una raíz quíntuple, vayamos a GeoGebra. Veamos los distintos escenarios. Y aquí trabajamos, por ejemplo, tenemos f de x es igual a x menos 3, x menos 1 y x menos 1. Bueno, ese es de impar. Es prácticamente lo que teníamos ahí en nuestro primer... Esta es multiplicidad par, ¿ven? Es tangencial. Vamos a cambiar de color. Ok, bueno, si agregamos otro, ya sería. Sin par, vemos que x menos 1 es de multiplicidad 3 y cruza. El par, agreguemos nuevamente otro x menos 1, vean, es tangencial. Si agregamos otro, un x menos 1, entonces ahí ya sería de multiplicidad 5, entonces cruza, es impar. Si agregamos otro, x menos 1, nuevamente es tangencial, ¿ok? Entonces así es la secuencia. Entonces para estos casos aquí no es que sea que se acerca lo suficiente, ¿ok? Pero no es que esté tocando en todo ese momento la función al eje X. ¿Okay? Bueno, cuando en nuestras expresiones resulta esa multiplicidad en las raíces, ¿qué ocurre? Veamos aquí. Bueno, ¿qué ocurre con los métodos? ¿Va? Por no haber cambio de signo en f de x, no se puede confiar en los métodos cerrados. ¿Va? Sabemos que los métodos cerrados, nosotros realizamos un producto entre un f de, entre dos valores de x para ir descartando los subintervalos. Pero aquí, si en este caso, esta que es par, en los subintervalos que nos quedarían, siempre el f de x que nos quedaría sería negativo, entonces el producto va a ser positivo y ahí quiere decir que no hay cambio de signo en la función, entonces no funcionaría, ¿sí? No funcionaría para el método, para estas raíces cuádruples, los métodos cerrados. Sí funcionarían para aquellas raíces triples, sí. Sí puede funcionar porque ahí ya vimos que en el anterior gráfico aquí, entonces si hay valores antes de la raíz, aquí en este caso son positivos y después son negativos. Puede ser a lo inverso, que primero sea negativo y después positivo, no hay problema. Pero hay un cambio de signo al momento de que nuestra función toque la raíz. Antes y después, uno es positivo, el otro negativo o viceversa. Pero cuando la raíz es par, no se presenta eso, por eso el método cerrado no funciona. Tenemos una siguiente dificultad. F de x y su primera derivada se aproximan a cero, por lo que los métodos de Newton-Raphson
y de la secante tendrían división entre cero cuando la solución converge muy cerca de la raíz. Y eso lo observamos aquí. Nuestra función, aquí vemos, viene negativo, negativo, negativo. Nuestra función se acerca a cero. Recordemos que se acerca a cero, pero es verticalmente, en Y. ¿Sí? Viene negativa nuestra función y se acerca a Y0. Después de pasar la raíz, sigue negativa. ¿Ok? Entonces llegó un punto donde prácticamente se acercó a cero, se aproximó a cero, llegó a ser cero porque es tangencial, ¿sí? Y siguió siendo negativa. La función llegó a cero. Y la primera derivada, precisamente en la raíz, en este caso por ser un máximo, la primera derivada, recordemos que la primera derivada es una recta tangente a la curva. Y en este caso la recta tangente sería horizontal. Entonces primera derivada sería cero también. Entonces ahí el método de Newton-Raphson y de la secante, que dependen de la función y de la primera derivada, generan inconvenientes precisamente por la división entre cero. ¿Sí? Porque la secante y Newton-Raphson dependen de la primera derivada en el denominador. ¿Sí? Entonces es un inconveniente. Y después dificultad en la observación de la convergencia. Ya vimos estos casos de convergencia cuando se acerca tenemos un máximo, un mínimo, cómo es esa convergencia, cómo es esa relación. Prácticamente no se logra captar que se vaya acercando uno a la raíz. Ante estas dificultades, pues tenemos dos métodos que podemos ir aplicando ahí. El primero, que es Newton-Raphson modificado, así se denominan, pero para cálculo de raíces múltiples. Y se basa en el hecho de utilizar el método de Newton-Raphson. Aquí tenemos el de Newton-Raphson. Vemos que es primera derivada en el denominador. Y lo que tendríamos que hacer es considerar, pues, prácticamente utilizaríamos una codificación, una nueva función, ¿sí? Que en lugar de f de x y de su primera derivada evaluada en xy, utilicemos la expresión u de x, es solo una sustitución de este cociente, ¿sí? La expresión u de x, que sería una función que tiene raíces en las mismas posiciones que la función original. Es decir, si nosotros sustituimos esto con u de x, este es un cociente, prácticamente esto que nos genera un nuevo polinomio. O sea, hacemos esta división, si lo hacemos sin la sustitución de un valor exacto, de un valor para x y, sino que únicamente dejamos la variable x, entonces hacemos una división y vamos a ver que en esa división, pues, es prácticamente un nuevo modelo y ese nuevo modelo genera, le podemos dar un nombre. En este caso el nombre está nombrado como u de x. Es como dividir un polinomio entre otro polinomio. Graficamos esa división y nos da, pues, una nueva función, ¿sí? Que en este caso sería representado como u de x. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos, solo quiero mostrar aquí. Tenemos f de x igual a x menos 3 por x menos 1 por x menos 1. Aquí está. Este es multiplicidad par. Aquí ya lo vemos. Aquí está la raíz, que es tangente. Bueno, solo vamos a poner desarrolla y f. ¿Okay? Esto lo hice solamente para que, es decir, si yo vengo y desarrollo el producto x menos 3 por x menos 1 por x menos 1, me da esta representación. ¿Sí? Entonces, ahora voy a sacarle, que ya sabemos que x a la 3 menos 5x cuadrado más 7x menos 3 es prácticamente f. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Porque vemos, aquí está f y g
lo gráfico encima, que es azul, queda lo mismo, es la misma representación, es lo mismo, solamente que escrito de forma distinta. Ahora, voy a sacarle la primera derivada a g, que es lo que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces tenemos g', 3x cuadrado menos 10x más 7. Es la primera derivada de la función que teníamos, y aquí está graficada. ¿Sí? Vamos a verlo por aquí. ¿Está? Si tenemos una función de grado 3 como polinomio, su derivada es una función de grado 2 y nos ha quedado una parábola. Ahora hagamos una función h de x, que sería igual a decir f dividido g prima, como lo escribo aquí, prima, vamos a nombrar otra aquí, dividido derivada, lo escribo aquí, bueno, lo voy a escribir como 3x cuadrado, 3x al cuadrado, menos 10x más 7. Y en f, bueno, aquí arriba voy a dejar como x elevado a la 3 menos 5x a la 2 más 7x. Entonces, ahí ya tenemos. Voy a quitar la primera derivada y solamente voy a quedar con f dividido su primera derivada. Entonces veamos, f, tenemos el polinomio, que es lo que está aquí en rojo. ¿Sí? Esto que estoy ahí resalta. Luego, si grafico esta función que es h, que es la función original dividido su primera derivada, vean dónde cruza. ¿Sí? Esta cruza aquí en 1 y cruza también en 3. Es decir, esta función h que fue generada con la función original y su primera derivada tiene las mismas raíces que la función f. ¿Sí? Y en este caso, esta h actúa como su función u, la que tenemos aquí en la presentación, ¿sí? Que nos dice que tenemos que sustituir por una función u que representaría o que sería equivalente a su función dentro de su primera derivada. Función que tiene raíces en las mismas posiciones que la función original. ¿Exacto? Tiene las mismas raíces, pero obviamente gráfico distinto. ¿Ok? Pues ahí espero que quede clara esa representación ahí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, como codificamos, ahora utilizamos una función u, pues vamos a derivar esa expresión u. Una primera derivada. La derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo dividido la derivada del de abajo al cuadrado. ¿Okay? Esto que nos ha quedado es, bueno, la derivada de un cociente. ¿Se recuerdan cómo derivar por teoremas? Tenemos un cociente, esto es la derivada de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo. Como abajo ya hay una primera derivada, al momento de derivar nuevamente el de abajo, nos quedaría la segunda derivada. Y luego dividido el de abajo al cuadrado. Tal vez se recuerdan por ahí la derivada de un cociente, que nos quedaría esto. Entonces, al derivar u, nos queda este cociente. ¿Ok? Luego de tener u', entonces lo que tendríamos que hacer es, como en lugar de esta, sustituir, ¿sí? Tenemos xy menos, aquí ya tenemos la de Newton-Raphson, pero ahora haciendo la sustitución correspondiente. Esto, ¿sí? Que sería u dentro de u'. Esto es igual a u de x, ¿sí? Dividido u'. ¿Ok? U dentro de u'.
Esto es f dentro de f' de x. Es, como ya vimos ahí, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, al momento de aplicar extremos y medios, ¿sí?, nos quedaría esta representación, donde xy más 1 sería igual a xy menos f de xy por la primera derivada de xy dividido la primera derivada al cuadrado menos f de xy por la segunda derivada de xy. ¿Sí? Esta es la fórmula que nos quedaría para utilizar en Excel y encontrar las raíces. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es la ventaja? Que si en algún momento, bueno, que en este caso, porque la derivada, la primera derivada se acerca a cero, pues ya no habría mucho inconveniente, porque si aquí esto es cero, ya vemos que no habría mucho problema, porque si es un cero, si esto es muy cercano a cero, al momento de elevarlo al cuadrado, y este producto, que sabemos que es la función por la segunda derivada, pues ya prácticamente eliminaríamos el efecto de división entre cero, ¿ok? Ya eliminaríamos ese efecto de división entre cero, porque ya no habría ahí un escenario donde quede un denominador igual a cero. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, resolvamos este ejercicio. Determine el valor de una raíz para la función, la que acabamos de trabajar, la que mostramos ahí en GeoGebra. F de x es igual a x menos 3 menos 5x cuadrado más 7x menos 3 con un error de aproximación de 0.0. Un error menor, aquí tendría que cambiarle con un error menor de aproximación a 0.01. ¿Ok? Eso es lo que debemos a desarrollar entonces. Saben que lo primero que hay que hacer, luego que nos den nuestro enunciado, es llevar la función a GeoGebra y graficar para identificar cuál es, en qué puntos están las raíces. Entonces, bueno, decir, bueno, posiblemente en este punto hay una multiplicidad par o impar, y en este otro, pues es simplemente una raíz que no tiene multiplicidad. ¿Ok? Okay. Aquí nosotros vamos a utilizar el método para, bueno, van a ver el comportamiento hacia ambas raíces. Entonces, veamos. Ahí está. Método de Newton-Raphson, ahí ya está Newton-Raphson modificado para que lo descarguen. Y pues vamos a empezar a trabajar sobre eso. ¿Listo? Igual, me van levantando la mano ahí si ya lo tienen descargado. Por cierto, hoy publico las notas del primer parcial ya en la noche, solo me falta colocarlas en actas, ¿ok? Ya están ahí. Un promedio general, la mayoría creo que son buenas notas. Hasta hay notas ahí hay notas perfectas, se podría decir. Hay notas ahí, quienes sacaron los 20 puntos ahí, felicidades, de ahí el plano les va a llegar ahí la notificación. Bueno, yo creo que ya las publiqué con ustedes. No están en su sistema, ¿verdad? ¿O sí? Yo creo que todavía no, pero entonces sí, es que ya me recuerdo que ya las había pasado a Excel en la compu, pero me faltaba eso de las actas, pero no sé ahorita, porque ahorita no.
no estaba tan seguro, ¿va? Pero ya hoy por la noche, alrededor de después de las 9, y digo yo que ya empiezo a generar las actas, porque aún, bueno, después de las 10, mejor dicho, porque termino clases a las 9:45, todavía el siguiente periodo. Ok, todavía faltan algunos ahí que descarguen el archivo. Por favor, vayan levantando la mano para ir viendo cuando ya iniciamos el episodio. A ver ese contexto. Hacemos, sí, yo creo que está, porque tenemos ahí todavía que unos 15 minutos, tal vez logramos concluir eso para no dejar ahí comenzado el ejercicio, ¿ok? Secante modificada, claro. Vamos a ver. Listo. Tenemos nuestro resultado, ¿ok? Bueno, aquí tenemos nuestro enunciado. Aquí método determina el valor de una raíz para la función hasta que el error aproximado esté por debajo de 0.01. ¿Sí? Como sabemos, tenemos dos raíces. ¿Ok? Por lo que ya vimos en la presentación, sabemos que aquí en x igual a 1 es donde está una multiplicidad par y que por lo menos en el método cerrado no nos funcionaría adecuadamente. ¿Sí? No nos podría funcionar en esta raíz. Si determinamos la raíz en este punto, en x igual a 3, en este sector, no habría inconveniente porque sabemos que la función tiene un momento negativo y otro momento positivo. Pero si quisiéramos determinar esta raíz, no podríamos utilizar los métodos cerrados, ¿sí? Y pues, sabemos también que la de Newton-Raphson y la de secante no podría funcionar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería con Newton-Raphson modificado? Aquí tenemos nuevamente nuestra expresión f de x y más 1. Tenemos nuestro error aproximado. Como sabemos, en nuestra fórmula vamos a necesitar de una primera derivada y de una segunda derivada. ¿Sí? Primera derivada y segunda derivada. Yo estas ya las calculé en GeoGebra. En este caso, por ser un polinomio, yo creo que tal vez no se les ha olvidado a ustedes derivar ahí por teoremas. Si no, si se les olvidó el teorema, pues la idea es que pueden utilizar GeoGebra, derivando primera derivada y segunda derivada. Ok, bueno, digamos, iteración 0. Y sí, ¿dónde comenzamos? Podemos comenzar un valor por la izquierda de la raíz, o sea, ¿sí? 0.5 iniciamos, ¿sí? O en 0, iniciamos en 0. F de x, sí, hay que sustituir en nuestra función. Bueno, entonces sería signo igual, el x, vamos a ver en paréntesis, el x elevado a la 3, luego menos 5 por el x elevado al cuadrado y más 7 por x menos 3. ¿Sí? Tenemos como resultado menos 3. ¿Sí? Aquí solo veamos en el gráfico, sí, aquí está, x es 0, y es menos 3. Sustituido correctamente. Bueno, ahora lo mismo, este valor de x, pero en la primera derivada. ¿Sí? Es signo igual, porque estas columnas que necesitamos, ya necesitamos la columna de f, la columna de la primera derivada, la columna de la segunda derivada para poder encontrar x y más 1.
¿ok? En primera derivada sería 3 por x cuadrado menos 10 por x y más 7. El resultado de evaluar x igual a 0 en la primera derivada es 7. En la segunda derivada, bueno, signo igual, 6 por x menos 10. Y ahí tenemos como resultado de evaluar 0 en la segunda derivada, eso es menos 10. Listo. Ahora, introduzcamos nuestro modelo de x y más 1. Signo igual, valor inicial en x, ahí está, menos, voy a abrir doble paréntesis. Voy a colocar ahorita en numerador el resultado de f de x por el resultado de la primera derivada. Cierro paréntesis. Si no es la división, abro paréntesis nuevamente. Voy a abrir doble paréntesis porque hay un, vamos a ver, sí, hay un exponente ahí. Resultado de la primera derivada. Que se eleva al cuadrado. Voy a cerrar paréntesis ahí. Bueno, lo voy a dejar abierto el paréntesis del divisor porque hay entre exponente y una multiplicación, pues, tiene ponderación del exponente. No habría problema ahí con los paréntesis como los dejo ahorita. Vamos a ver, la primera derivada al cuadrado menos el resultado de f por el resultado de la segunda derivada. Cierro paréntesis del denominador, cierro paréntesis de la división. Ahí está mi resultado. Y mi valor es 1.10. ¿Ok? Sé que en esta primera iteración no voy a poder encontrar el error aproximado, entonces, siguiente iteración, iteración 1. Entonces sería iteración 1. El xy, para xy sé que voy a tomar el resultado anterior de x más 1. ¿Sí? Ahí está. Y para estas 4 columnas solamente jalo la operación. Y ahí ya tendría. Aquí tengo en f de x, me da menos 0.02 para primera derivada, menos 0.38 para segunda derivada, menos 0.36 y para xy 1.10. Aquí ya puedo calcular el error absoluto. ¿Sí? Error absoluto de x actual menos x anterior, ¿sí?, dividido el x actual por 100. ¿Sí? Un 10% de error, un error muy bajo. ¿Listo? Entonces ahora, sí, selecciono toda la fila y ya puedo encontrar la segunda iteración. Aquí solo me corroboro que esté bien el valor de xy. Vamos a ver. Ahí está. Esto, x a la 3 menos 5x al cuadrado más 7x menos 3 y pues supongo que los demás estarán bien. Ya vemos que un error del 0.3% nomás. Aún estoy por arriba de lo que me dice el enunciado. Y aquí ya no, ¿sí? Ya en mi tercera iteración vemos que el error es de 0.00024. Ya estoy por debajo de 0.01 y pues, significa que ahí me detengo, ¿ya? ¿Qué valor de la raíz me da? X igual a 1, ¿sí? ¿Ok? Y ahí es donde establezco la raíz. La raíz de la función es 1. ¿Sí? Bueno, coloquémosle ahí con los decimales que puedo observar, ¿va? Son 5 ceros. 3, 4, 5. ¿Ok? Listo.
Y ahí quedaría mi respuesta. En la tercera iteración me detuve. ¿Preguntas? Sencillo, ¿verdad? Aquí ya es solo de colocar la fórmula también, de no equivocarse al ingresar los valores y pues obtenemos la raíz. Probemos el valor de un valor. Sabemos que hay una raíz en x igual a 3, ¿sí? Sabemos que ahí hay una raíz. Entonces probemos un valor inicial de 2.5, ¿sí? Y vemos que aquí me queda 2.99. El error todavía es de 1.22, está por arriba de lo que, de lo que dice mi enunciado. Si yo quisiera calcular esta otra raíz, entonces sería, hago una siguiente iteración, bueno, ya estoy en 0.05%, todavía estoy por arriba, aquí ya no, ¿sí? En mi quinta iteración ya encuentro una raíz de, la raíz de 3, ¿sí? ¿Ok? Vean qué sucede si hago con 2, ¿sí? Cercano a 2. ¿Sí? ¿Qué sucede con 2? Si yo pruebo mi valor inicial en 2. Sabemos que aquí el 2 está intermedio entre la raíz, entre 1 y 3. ¿Ok? Pero por la convergencia, por la tendencia de la curva, vean aquí que la tendencia de la curva es más hacia x1, entonces la convergencia aquí, a pesar de que es el 2, es un valor en x que está entre la raíz x igual a 1 y x igual a 3, está prácticamente a la misma distancia hacia 3 que hacia 1, pero por la tendencia de la curva, aquí, en ese punto, por decirlo, la convergencia jalaría hacia la raíz de 1. La tendencia de la curva, ¿cómo está? Si estoy, bueno, por la derecha del 3, hablemos de un 4. Entonces vemos ahí que por la tendencia de la curva, prácticamente que el 4 está más cerca del 3, ¿va? Entonces hacia la raíz de 3 me estaría ahí encontrando. ¿Preguntas? Sí, no, sí, no. ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí solo borro estas que no necesito y ahí está mi respuesta. ¿Todo bien? Podemos dormir en paz. Y con eso concluiríamos hoy. ¿Ya? Ya pues, abarcaríamos otro método el día sábado. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Si no hay preguntas por ahí entonces. Y nos vemos ya el día sábado. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches, Inge.